Comenzó como un día cualquiera en una casa modesta y bien cuidada. El hombre, conocido por su carácter reservado y sus hábitos meticulosos, había perfeccionado el arte de compartimentar su vida, manteniendo cada aspecto en estricto orden y separación. En un rincón apartado de la vivienda, se refugiaba en su estudio privado, una sala forrada de estanterías repletas de libros, recuerdos preciados y compartimentos secretos que resguardaban la verdad que, durante tantos años, había mantenido oculta. Allí, entre objetos cuidadosamente dispuestos y notas personales discretamente archivadas, reposaba el símbolo de su gran secreto, una serie de documentos y confesiones que encapsulaban una identidad y unos sentimientos que jamás había permitido conocer al mundo exterior. La luz suave que se colaba por la ventana del estudio realzaba el ambiente de intimidad, creando sombras que parecían proteger aún más aquello que él consideraba demasiado personal para compartir. En esa tarde tranquila, el hombre se encontraba absorto en su rutina, revisando minuciosamente cada palabra y cada imagen que había guardado con tanto recelo. Sin embargo, la calma habitual estaba a punto de verse interrumpida de manera inesperada. Mientras el tiempo transcurría sin mayores sobresaltos, el joven sobrino, movido por una curiosidad natural y sin sospechar la existencia de secretos tan profundos, se aventuró a recorrer los pasillos de la casa. Sin intención alguna de alterar el orden establecido, el sobrino se acercó al estudio, atraído por la tenue luz que emanaba de la habitación y por el misterio que siempre parecía rodear a su tío. Fue en ese preciso instante cuando la puerta del estudio se abrió lentamente, rompiendo la quietud del lugar y marcando el inicio de una transformación inesperada en la vida de ambos. El encuentro fortuito entre la mirada inquisitiva del joven y la expresión de sorpresa contenida en el rostro del hombre encendió una chispa que, sin remedio, desataría una serie de acontecimientos destinados a cambiar la relación entre ellos para siempre. En esa tarde ordinaria, lo cotidiano se vio interrumpido por el peso de un secreto largamente guardado, dando inicio a una nueva y delicada etapa de confrontación y revelación. El silencio en el estudio se vio abruptamente interrumpido cuando el sobrino, impulsado por su curiosidad natural, abrió la puerta de par en par. La luz que se filtraba por el umbral reveló una escena que, hasta ese momento, había permanecido oculta tras la discreción y el cuidado meticuloso del hombre. El joven se detuvo, con la mirada llena de asombro y una inquietud creciente, al ver los documentos, fotografías y notas dispersas sobre el escritorio, cada uno testigo de una vida que su tío había guardado celosamente en secreto. El hombre, sorprendido por la irrupción, se congeló por un instante, sus manos se detuvieron en medio del movimiento y su rostro se tiñó de una mezcla de alarma y resignación. Durante esos segundos interminables, el ambiente se cargó de una tensión palpable, el estudio, antes santuario de intimidad y recogimiento, se transformó en el escenario de un encuentro imprevisto que amenazaba con derribar muros de silencio construidos a lo largo de los años. El sobrino, aún en la puerta, dio un paso vacilante hacia el interior, incapaz de apartar la mirada de aquellos objetos que parecían contar historias secretas. Con voz temblorosa y cargada de preguntas, inquirió de manera sencilla pero directa, ¿qué es todo esto? La pregunta, formulada con inocencia, resonó en la habitación y obligó al hombre a enfrentarse a la realidad de su pasado expuesto. Con un tono que fluctuaba entre el nerviosismo y el intento de control, el hombre trató de explicar que aquello era parte de su mundo privado, un espacio en el que había guardado verdades demasiado intensas para compartirlas abiertamente. En ese preciso instante, el tiempo pareció detenerse. Las miradas del sobrino y del hombre se encontraron en un cruce de emociones, en los ojos del joven se reflejaban la confusión y la incertidumbre, mientras que en los del hombre se vislumbraba el pesar de un secreto largamente oculto. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia, ahora vulnerable a la exposición. El estudio, testigo silencioso del secreto, se convirtió en el escenario de un encuentro inesperado que marcaría el inicio de una transformación en la relación entre ambos, obligándolos a caminar juntos por un sendero de revelaciones, preguntas y, finalmente, de una posible reconciliación con la verdad. La tensión en el estudio se intensificó a medida que el sobrino, con los ojos fijos en cada objeto expuesto, demandaba respuestas. Con una voz que oscilaba entre la duda y la cautela, formuló preguntas sencillas. ¿Por qué guardas todo esto, y qué significan estas fotos? El hombre, aún recuperándose del impacto inicial, vaciló unos instantes antes de decidir que ya no había vuelta atrás.
Con la mirada baja y las manos ligeramente temblorosas, comenzó a relatar fragmentos de un pasado que había mantenido oculto durante años. Cada palabra parecía desilvanar el entramado de secretos que había tejido a lo largo del tiempo, revelando momentos de soledad, decisiones difíciles y emociones que él había preferido esconder. Mientras el hombre hablaba, el sobrino escuchaba en silencio, tratando de comprender la magnitud de lo que se desvelaba ante él. La conversación se transformó en un intercambio pausado, donde las preguntas del joven se intercalaban con las explicaciones del hombre. Las palabras se sucedían sin prisa, permitiendo que la verdad emergiera poco a poco, como si ambos, de forma silenciosa, acordaran reconstruir un puente hacia la comprensión mutua. El ambiente, inicialmente cargado de desconcierto, fue suavizándose a medida que las confesiones se desgranaban en un diálogo franco, donde la inocencia del sobrino se enfrentaba a la sinceridad dolorosa del hombre. En ese espacio, el estudio dejó de ser un santuario de secretos para convertirse en un escenario de transformación, marcando el comienzo de un proceso en el que la verdad, por más complicada que fuera, se abría paso hacia una posible reconciliación. La conversación en el estudio se tornó en un momento decisivo en el que el ambiente, cargado de revelaciones, parecía reflejar la fragilidad de un vínculo que se enfrentaba a la fuerza de la verdad. Tras la apertura de confidencias, el hombre se dio cuenta de que cada palabra pronunciada era un puente, o, quizás, un abismo, entre su pasado oculto y la inocencia del joven que lo escuchaba. La mirada del sobrino fluctuaba entre la admiración y el desconcierto, mientras trataba de asimilar las historias de soledad y decisiones difíciles que emergían lentamente, casi como ecos del tiempo. El silencio se hizo más profundo cuando, tras relatar un episodio particularmente doloroso, el hombre detuvo su discurso. En esa pausa, ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles digerir la magnitud de lo compartido. La tensión no solo se notaba en el tono de voz, sino también en la manera en que sus manos se movían de forma nerviosa y en la forma en que las miradas se evitaban, conscientes de la vulnerabilidad que ahora se mostraba sin reservas. En ese instante, la realidad de que los secretos podían transformar la relación se hizo innegable. Lo que una vez fue un muro infranqueable se convertía ahora en un camino lleno de incertidumbre. Afuera, la luz del atardecer se filtraba tímidamente por las ventanas del estudio, como si el día se preparara para ceder su lugar a una noche en la que las sombras fueran testigos del conflicto interno. El sobrino, con una voz que denotaba tanto inquietud como una emergente empatía, preguntó con suavidad si el hombre siempre había llevado consigo ese peso. La pregunta, sencilla y sincera, rompió el hielo de la tensión, permitiendo que ambos se adentraran en una conversación más íntima sobre las heridas del pasado. Mientras las palabras se convertían en el único recurso para sanar y entender, el estudio dejó de ser solamente un refugio de secretos para transformarse en un escenario de confrontación y posible redención. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de que, a pesar de la tensión y la incertidumbre, el primer paso hacia la reconciliación siempre comenzaba con el coraje de revelar lo que se había guardado en lo más profundo del alma. A medida que la tarde se adentraba en la penumbra del crepúsculo, el ambiente en el estudio se transformaba lentamente. La tensa confrontación que había sacudido la cotidianidad de ambos parecía, por fin, dar paso a un diálogo más sereno y reflexivo. El hombre, aun con el peso de sus confesiones recientes, observaba con ojos cansados pero sinceros la mirada inquisitiva de su sobrino. En ese preciso instante, ambos comprendieron que la verdadera lucha no era contra el pasado, sino contra el miedo a enfrentar lo que, en el fondo, los unía, la necesidad de aceptarse mutuamente tal como eran. Con voz tenue, el hombre se atrevió a retomar la palabra, esta vez sin la barrera del recelo que había caracterizado sus primeras palabras. Relató, con la calma que da la aceptación de uno mismo, episodios de su vida que nunca antes habían salido a la luz, explicando cómo había llegado a ocultar ciertos aspectos de su identidad por temor a ser rechazado. Su relato, cargado de honestidad y de una sorprendente vulnerabilidad, se entrelazaba con silencios que, lejos de incomodar, parecían invitar al sobrino a mirar más allá de las apariencias. El joven, cuyos ojos brillaban con una mezcla de empatía y asombro, escuchaba atentamente, reconociendo en cada palabra un eco de su propia búsqueda de identidad y pertenencia. En un gesto de genuina conexión, el sobrino dio un paso adelante y, con voz suave, expresó que, a pesar del desconcierto y el dolor que le había causado el descubrimiento, deseaba comprender mejor al hombre que había admirado siempre.
No se trataba de justificar el secreto, sino de hallar en él una explicación que permitiera reconstruir el vínculo que hasta entonces se había visto empañado por el temor y el silencio. La conversación se deslizó hacia un intercambio íntimo en el que ambos compartieron sus temores y anhelos, estableciendo, sin darse cuenta, los primeros cimientos de un puente que parecía destinado a unir dos almas separadas por años de incomunicación. El estudio, que pocas horas antes había sido el escenario de una tensa revelación, se transformó en un refugio de comprensión y aceptación. La luz tenue del crepúsculo, que se colaba por la ventana, parecía bendecir el momento, aludiendo a la posibilidad de un nuevo comienzo. En esa atmósfera cargada de emociones contenidas, el hombre y su sobrino se comprometieron, en silencio, a transitar juntos el difícil camino hacia la reconciliación. Así, en medio de las sombras que la tarde ofrecía, se vislumbró el inicio de una transformación profunda. El puente hacia la aceptación se construía no solo con palabras sinceras, sino también con el firme deseo de sanar las heridas del pasado y abrazar, con el corazón abierto, la complejidad de sus propias verdades. Con la noche extendiéndose en un manto de calma, el ambiente en la casa parecía invitar a la reflexión. Tras la emotiva conversación en el estudio, el hombre y su sobrino se retiraron a la sala, donde la luz tenue de una lámpara creaba un ambiente íntimo y propicio para la sinceridad. Durante esos momentos, el silencio compartido se volvió casi tangible, llenando el espacio de una atmósfera en la que las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar lentamente. El hombre, con el rostro sereno pero marcado por la experiencia de haber revelado demasiado, se sentó en un sillón y, sin prisa, repasaba mentalmente cada palabra pronunciada. Consciente de que el camino hacia la reconciliación apenas había comenzado, se permitió mostrar, en gestos sutiles, la esperanza de que su sinceridad pudiera allanar los estragos del tiempo. Mientras tanto, el sobrino se acomodaba en una butaca cercana, aún procesando la mezcla de emociones que lo embargaban, pero dispuesto a abrazar el proceso de entender la complejidad del hombre que siempre había admirado. En un impulso silencioso, el sobrino se acercó y, sin necesidad de pronunciar palabras grandilocuentes, depositó su mano sobre la del hombre. Ese contacto, breve y cargado de significado, rompió el último vestigio de la barrera emocional que los había mantenido distantes. Ambos se miraron, y en esa mirada se reflejaba la aceptación de un pasado lleno de secretos y el deseo compartido de construir un futuro basado en la honestidad y la empatía. Mientras la noche avanzaba, la conversación se reanudó de manera pausada y natural. Se compartieron anécdotas de la infancia, se recordaron momentos de complicidad que el tiempo había hecho difusos, y, sin darse cuenta, las barreras del silencio se fueron derrumbando poco a poco. La atmósfera se impregnó de un cálido entendimiento. El hombre reconoció que su vulnerabilidad era, en realidad, una fortaleza capaz de acercarlo a su sobrino, y el joven comprendió que, a pesar de los secretos del pasado, el amor y el respeto siempre habían sido el pilar fundamental de su relación. En ese rincón de la casa, en la quietud de una noche sin distracciones, se esbozó el primer verdadero indicio de reconciliación. No hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos, solo la firme convicción de que, aunque el camino por recorrer sería largo y lleno de desafíos, la honestidad y la apertura mutua eran la única vía para sanar las heridas del pasado y forjar, juntos, un vínculo más sólido y sincero. Así, con cada instante transcurrido y cada silencio compartido, la reconciliación silenciosa se instauraba poco a poco, dando paso a un nuevo comienzo cargado de esperanza. A la mañana siguiente, la casa despertó con una serenidad renovada que contrastaba con la tensión de la noche anterior. El hombre y su sobrino, todavía inmersos en el proceso de reconciliación, se encontraron de nuevo en la cocina, ese lugar cotidiano que, en los últimos días, se había convertido en un escenario de silencios cómplices y miradas que decían más que las palabras. La luz matutina iluminaba suavemente el ambiente y, sin darse cuenta, ambos habían comenzado a tejer un puente que conectaba sus mundos rotos. Mientras el hombre preparaba el desayuno, sus manos trabajaban de manera casi automática, pero cada gesto reflejaba la transformación interna que experimentaba. El sobrino, sentado en la mesa, observaba con atención no solo los movimientos precisos de quien había sido su modelo durante años, sino también la calma y la apertura que ahora se reflejaban en sus ojos. En ese silencio cargado de significado, el joven se atrevió a romper la quietud con una pregunta sincera, casi tímida: ¿crees que podemos entendernos a pesar de todo?
La pregunta, simple y directa, llenó el espacio de una esperanza sutil y de la posibilidad de un futuro compartido. El hombre, deteniéndose por un instante en medio de la rutina, asintió con la mirada y respondió con la voz llena de la vulnerabilidad que había aprendido a aceptar: lo importante es que, a partir de ahora, somos honestos el uno con el otro. Esa respuesta, aunque breve, fue suficiente para encender una chispa en el corazón del sobrino. Sin necesidad de más palabras, se deslizó hacia él y, en un gesto cargado de significado, posó una mano sobre su hombro. Era un contacto delicado, un puente silencioso que sellaba el compromiso de ambos de reconstruir lo que se había visto amenazado por el peso del secreto. Durante el resto de la mañana, la conversación fluyó de manera natural. Entre anécdotas compartidas y recuerdos que emergían como destellos de tiempos más simples, el hombre explicó algunos episodios de su vida que habían permanecido en la penumbra, y el sobrino se mostró receptivo, dispuesto a comprender las razones detrás de aquellos silencios. La cocina, con su aroma a café recién hecho y tostadas crujientes, se convirtió en un refugio de sinceridad, donde cada pregunta era recibida con respuestas honestas, y cada silencio, en vez de ser incómodo, se transformaba en una pausa llena de empatía. El paso del tiempo, medido en pequeños instantes de comunicación y gestos de cariño, fue derribando las barreras que una vez parecieron infranqueables. La comprensión mutua no surgió de la noche a la mañana, sino que se fue forjando poco a poco en cada conversación, en cada mirada compartida. El sobrino, al comprender que el gran secreto había sido parte de la lucha interna del hombre, comenzó a ver en él no a un ser lejano y misterioso, sino a alguien que, como cualquier otra persona, necesitaba ser aceptado y amado en su totalidad. Así, en aquella mañana iluminada por la tenue esperanza del nuevo día, ambos dieron el primer paso firme hacia una comprensión profunda. El secreto, lejos de separarlos, se transformó en la llave que abrió la puerta a una relación renovada, donde la sinceridad y el perdón se entrelazaban para construir un futuro en el que el pasado, por doloroso que fuera, se convertiría en el cimiento de un lazo aún más fuerte y auténtico. Con el paso de los días, la atmósfera en la casa se fue transformando de manera imperceptible pero definitiva. El ambiente, antes cargado de tensión y silencios incómodos, comenzó a ceder lugar a una sensación de paz y de entendimiento compartido. La rutina diaria se llenó de pequeños momentos en los que el hombre y su sobrino se encontraban para conversar, reír y recordar tiempos pasados, momentos que habían quedado sepultados bajo el peso de secretos largamente guardados. Una tarde, mientras el sol se despedía en el horizonte y la luz dorada teñía suavemente cada rincón del hogar, el sobrino invitó al hombre a recorrer juntos el viejo jardín. Allí, entre árboles centenarios y flores que parecían haber resistido el paso de los años, ambos se detuvieron ante un pequeño banco de madera. Sentados uno al lado del otro, dejaron que el silencio se hiciera cómplice de la conversación. En esa intimidad, el sobrino, con voz pausada, le preguntó al hombre acerca de algunos recuerdos de su juventud, esos momentos en que la vida parecía más simple y las decisiones menos complicadas. El hombre, con la mirada fija en la suave caída de la luz, comenzó a narrar episodios de su pasado que hasta entonces había mantenido relegados a un rincón de su memoria. Habló de amistades perdidas, de sueños que se quedaron a medio cumplir, y de los primeros indicios de una identidad que había aprendido a esconder por miedo a ser juzgado. Cada palabra, cargada de sinceridad y nostalgia, resonaba en el aire como un eco de tiempos que, a pesar de haber sido difíciles, habían moldeado la persona que era ahora. El sobrino escuchaba con atención, asimilando cada relato y dejando que la comprensión se profundizara con cada confesión. En sus ojos se reflejaba no solo la sorpresa ante la vulnerabilidad del hombre, sino también la empatía de alguien que comprendía que el dolor y la búsqueda de aceptación forman parte de la experiencia humana. Aquel paseo se convirtió en una especie de ritual, una oportunidad para que ambos se reencontraran con el pasado y, en ese proceso, comenzaran a sanar las heridas que el secreto había provocado. A medida que la noche caía y las sombras se alargaban sobre el jardín, el hombre y su sobrino se dieron cuenta de que el reencuentro con el pasado no era un acto de rendición, sino el primer paso hacia una libertad interior. El peso del secreto, aunque aún presente, había perdido parte de su rigidez, permitiendo que la honestidad y el perdón abrieran paso a una nueva etapa en la que ambos podían aceptarse mutuamente. El silencio, esta vez, era un aliado que confirmaba la promesa de un futuro en el que la verdad compartida se convertía en la base para construir una relación más sólida y auténtica.
Esa noche, al despedirse en la entrada del jardín, el hombre y su sobrino intercambiaron una mirada que lo decía todo. En el reencuentro con el pasado habían encontrado la llave para liberar sus corazones, dispuestos a caminar juntos hacia un amanecer lleno de esperanza y de una aceptación genuina. Con la llegada de un nuevo día, la casa parecía respirar un aire de transformación, donde las cicatrices del secreto comenzaban a sanar con la fuerza de la verdad revelada. En la intimidad de la sala, el hombre y su sobrino se encontraron de nuevo, esta vez con la determinación de dejar atrás el peso que durante tanto tiempo los había separado. La atmósfera era serena, impregnada de una esperanza que emergía poco a poco en cada palabra compartida y en cada gesto sincero. El hombre, con la mirada serena y el rostro surcado de la experiencia, retomó la conversación iniciada en el jardín. Esta vez, se atrevió a detallar aún más aquellos episodios que habían moldeado su vida, explicando cómo los momentos de duda y temor lo habían llevado a ocultar una parte esencial de su identidad. Con voz pausada y firme, compartió sus anhelos de libertad y la lucha interna por ser fiel a sí mismo en un mundo que muchas veces había resultado implacable con la verdad. Cada palabra, cargada de vulnerabilidad y honestidad, se transformaba en un puente que acercaba aún más sus corazones. El sobrino, con una madurez que desmentía su juventud, escuchaba atentamente cada confesión. En su rostro se dibujaba la comprensión y, sobre todo, el deseo de acompañar a su tío en el difícil camino hacia la redención. Con preguntas llenas de respeto y empatía, buscaba descifrar los matices de un pasado complejo, reconociendo que, aunque doloroso, aquel legado de secretos había sido parte fundamental en la construcción del hombre que tenía delante. Con cada respuesta, se disipaban las dudas y emergía una nueva conexión, más profunda y genuina. En el transcurso de esa mañana, el silencio ya no era un muro sino el lienzo sobre el que se pintaban nuevos comienzos. La conversación fluyó con naturalidad y el reencuentro con la verdad se convirtió en un acto liberador, donde las viejas heridas empezaban a cicatrizar. El hombre admitió que el proceso de aceptar sus propios errores y revelar lo oculto había sido arduo, pero indispensable para hallar la paz interior. El sobrino, por su parte, se mostró dispuesto a caminar a su lado, entendiendo que el verdadero valor de la relación residía en la capacidad de perdonar y de aprender juntos. Al concluir aquel diálogo íntimo, ambos se dieron cuenta de que el abrazo de la verdad no solo había iluminado las sombras del pasado, sino que también había cimentado un vínculo renovado y lleno de esperanza. La casa, testigo silencioso de tantas revelaciones, parecía ahora celebrar ese resurgir de la confianza, invitándolos a mirar al futuro con la convicción de que, unidos por la sinceridad, podrían superar cualquier obstáculo. En ese abrazo silencioso de palabras y miradas, el hombre y su sobrino sellaron el compromiso de continuar el camino hacia una convivencia basada en la verdad, el respeto y el amor incondicional. Con la llegada de un nuevo día, la casa se impregnó de una atmósfera diferente, marcada por la esperanza y la renovación. Los rayos tempranos del sol filtraban su luz a través de las ventanas, transformando cada rincón en un recordatorio silencioso de que, tras la tormenta, siempre llega la calma. En ese ambiente luminoso, el hombre y su sobrino se preparaban para enfrentar un futuro distinto, en el que los secretos del pasado ya no se interponían en su relación, sino que se habían convertido en el fundamento para una convivencia más honesta. Durante la jornada, las interacciones entre ambos se volvieron más naturales y fluidas. El sobrino, antes lleno de interrogantes y desconcierto, mostraba una madurez que reflejaba la comprensión adquirida en esos momentos de confrontación y reconciliación. El hombre, por su parte, se mostraba más sereno y abierto, dispuesto a compartir no solo su pasado, sino también sus aspiraciones para el futuro. Las conversaciones que surgían en la cocina, en el estudio o en el jardín, eran ahora diálogos de complicidad y aprendizaje mutuo, en los que cada palabra ayudaba a cimentar el nuevo vínculo que emergía con firmeza. La transformación se extendía más allá del estudio, afectando a la atmósfera de toda la casa. Los rostros, antes marcados por la tensión, se suavizaban en encuentros cotidianos que demostraban el poder del perdón y la aceptación. Con cada gesto y cada mirada, se forjaba una nueva realidad en la que el secreto ya no era un obstáculo, sino una lección de humanidad y resiliencia. Así, en ese nuevo amanecer, el hombre y su sobrino emprendieron, juntos, el camino hacia una relación renovada, consciente de que la luz del día siempre trae consigo la posibilidad de empezar de nuevo,
dejando atrás las sombras del ayer para construir, con honestidad y amor, un futuro lleno de promesas. Con el paso de las semanas, la atmósfera en la casa se transformó en un espacio donde la honestidad y la empatía se habían instalado de manera sutil pero firme. El hombre y su sobrino, conscientes de la importancia de enfrentar el pasado, comenzaron a integrar las revelaciones en la vida diaria. Las conversaciones que se desarrollaban en la sala y en el comedor eran ya menos tensas, pues ambos habían aprendido a ver el secreto no como una herida irreparable, sino como una parte de la historia que, a su manera, contribuía a fortalecer su vínculo. En las tardes tranquilas, el hombre invitaba al sobrino a pasear por el jardín. Entre el murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros, se abría un espacio para el diálogo sincero, en el que cada paso sobre el césped parecía llevarlos más cerca de una comprensión profunda. Bajo la luz dorada del sol poniente, el hombre relataba episodios de su pasado que, aunque dolorosos, se convertían en lecciones de vida. Con cada palabra, el peso del secreto se aligeraba, y el sobrino, antes marcado por la incertidumbre y el desconcierto, se mostraba receptivo y dispuesto a conocer las complejidades que habían forjado la identidad de su tío. Esa integración de verdades se manifestó en pequeños gestos cotidianos. En la cocina, mientras preparaban el desayuno, el hombre compartía anécdotas que antes se mantenían en el silencio del estudio, y el sobrino escuchaba con atención, dejando entrever una madurez que sorprendía por su capacidad de perdonar y aprender. La familia en general comenzó a notar que el ambiente en el hogar cambiaba. Las tensiones que alguna vez habían amenazado con quebrar los lazos se disolvían en la transparencia de un nuevo comienzo. El estudio, otrora santuario del secreto, se transformó en un testimonio vivo de la valentía de ser auténtico. Cada objeto y cada fotografía, que antes servían de barrera para ocultar la verdad, se convertían ahora en recordatorios de que la fuerza reside en la capacidad de enfrentar el pasado. El hombre y su sobrino, al integrar sus historias y aceptar las cicatrices que el tiempo había dejado, hallaron en la honestidad la llave para abrir un camino de sanación y entendimiento mutuo. En ese ambiente impregnado de nuevos silencios y renovada confianza, la casa se erguía como un refugio donde el amor y la aceptación se entrelazaban con cada conversación. La integración de las verdades, lejos de ser un acto de rendición, se mostraba como un poderoso paso hacia la redención, un puente que conectaba dos almas dispuestas a construir un futuro fundamentado en la sinceridad y el cariño incondicional. El proceso de sanación avanzaba con pasos medidos en la casa, donde la tensión del pasado comenzaba a disiparse en el transcurso de la rutina diaria. El hombre y su sobrino, ahora más abiertos y sinceros, se enfrentaban a cada jornada con el firme propósito de dejar atrás las sombras que durante tanto tiempo habían oscurecido su relación. En la sala, las conversaciones se tornaban en intercambios reflexivos, y cada palabra compartida representaba un esfuerzo por transformar la culpa y el dolor en un aprendizaje que los impulsara hacia un futuro mejor. Durante una tarde particularmente serena, el hombre convocó a su sobrino a recorrer nuevamente el viejo sendero del jardín. Con pasos lentos pero decididos, ambos avanzaron por un camino que atravesaba una arboleda cargada de recuerdos. A lo largo del recorrido, el hombre detallaba episodios del pasado que, aunque difíciles de recordar, servían de lección para comprender las decisiones que lo habían llevado a ocultar su verdad. El sobrino, atento y respetuoso, escuchaba cada relato sin interrumpir, dejando que la sinceridad de la confesión se asentara en el ambiente. El diálogo se prolongó en silencios que no necesitaban palabras para expresar la empatía y el compromiso de sanar viejas heridas. En un claro del jardín, se detuvieron junto a un roble centenario que había sido testigo de innumerables estaciones. Allí, el hombre, con voz serena, manifestó que el camino hacia la redención no era lineal, sino una serie de pasos pequeños que, acumulados, permitirían reconstruir el vínculo perdido. El sobrino asintió, demostrando con su mirada que, a pesar del peso del pasado, estaba dispuesto a caminar a su lado en esa senda de perdón y comprensión. De regreso a la casa, el ambiente se impregnó de una nueva energía. Los espacios que antes albergaban tensiones se transformaron en refugios de diálogo, y cada rincón parecía celebrar el avance de la redención. La familia, observando el cambio, comenzó a integrar la verdad compartida como parte de la experiencia común, permitiendo que las cicatrices se convirtieran en lecciones y que el amor se mostrara en gestos cotidianos.
En esa atmósfera renovada, el camino hacia la redención se abría como una ruta firme y esperanzadora, donde la verdad y el perdón se convertían en los pilares para forjar un futuro más luminoso y auténtico. Con el transcurso de las semanas, la casa se había transformado en un refugio de sinceridad y esperanza, donde cada rincón parecía resonar con el eco de un pasado que ya no pesaba como una carga insuperable. El hombre y su sobrino, después de haber transitado el arduo camino de la confrontación y la redención, habían logrado transformar las heridas en lecciones de vida. Ahora, la presencia del secreto se había disipado, dejando en su lugar una luz renovada que iluminaba sus días y abría paso a un futuro sin sombras. Una mañana, mientras la brisa fresca se colaba por las ventanas y el aroma del café llenaba la sala, el hombre decidió convocar a la familia para compartir, de manera franca y sin reservas, la historia de su transformación. Con voz tranquila pero firme, relató breves episodios del pasado que lo habían llevado a ocultar partes esenciales de su identidad, sin buscar excusas, sino invitando a la comprensión. Los rostros de sus seres queridos, atentos y serenos, reflejaban la aceptación de que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la libertad. El sobrino, sentado a su lado, se mostró como un pilar silencioso de apoyo, asentando con la mirada cada palabra, dejando entrever que la reconciliación había forjado un lazo aún más fuerte entre ambos. En ese ambiente de fraternidad, la tensión se disipó por completo y la familia entera se unió para celebrar la valentía de enfrentar el pasado y abrazar la autenticidad. Las conversaciones, antes cautelosas y veladas, se convirtieron en diálogos abiertos donde cada integrante aportaba su verdad, cimentando un nuevo comienzo basado en el respeto y el amor incondicional. Al caer la tarde, mientras la luz dorada del ocaso teñía el horizonte, el hombre y su sobrino salieron juntos al jardín. Con pasos seguros, recorrieron el sendero que tanto habían transitado en su proceso de sanación, cada paso simbolizando la superación de viejos miedos y la promesa de un mañana más luminoso. La quietud del jardín fue interrumpida solo por el canto lejano de los pájaros y el suave murmullo del viento, como si la naturaleza misma celebrara el renacer de una relación cimentada en la verdad. Así, en el umbral de ese nuevo amanecer, el hombre comprendió que la luz del perdón no solo había iluminado los rincones oscuros de su pasado, sino que también había abierto las puertas a un futuro donde el amor, la honestidad y la aceptación mutua serían los pilares sobre los que construir una vida plena. La historia del gran secreto, que en otro tiempo amenazó con dividirlos, se había transformado en un faro que guiaba a la familia hacia la comprensión y el crecimiento, dejando en el aire la certeza de que cada día era una nueva oportunidad para empezar de cero, con la frente en alto y el corazón en paz. Con el paso del tiempo, la casa se transformó en un santuario donde el pasado, antes oculto en recodos de silencio, se había convertido en la semilla de un legado compartido. El hombre y su sobrino, tras haber transitado el arduo camino de la revelación y la reconciliación, se encontraron consolidando una nueva realidad en la que la verdad se mostraba como el pilar fundamental de su vínculo. Las heridas abiertas por aquel gran secreto se fueron cerrando lentamente, sustituidas por cicatrices que contaban historias de valentía, perdón y crecimiento. En una tarde apacible, bajo la luz dorada que se colaba por las ventanas del salón, ambos se reunieron para rememorar lo vivido. El hombre, con la voz serena y cargada de la sabiduría que solo el tiempo otorga, habló sobre las lecciones aprendidas a lo largo de ese proceso. Explicó que, aunque el secreto había sido la fuente de dolor en un principio, su exposición había permitido derribar barreras y construir puentes de empatía y entendimiento. El sobrino, con el rostro sereno y maduro, asintió en silencio, consciente de que la verdad, en su forma más pura, tenía el poder de transformar las relaciones y de allanar el camino hacia un futuro lleno de esperanza. Mientras conversaban, la atmósfera se impregnaba de un aire de compromiso y resiliencia. Cada palabra compartida era un recordatorio de que el camino hacia la autenticidad no estaba exento de tropiezos, pero que la voluntad de enfrentar los errores del pasado permitía forjar un futuro mejor. La familia, testigo de ese proceso, se sumó a la celebración de una nueva etapa, aquella en la que el legado de la verdad se integraba en la cotidianidad, convirtiéndose en un faro que guiaba a todos hacia la comprensión y el amor incondicional. Al caer la noche, mientras el crepúsculo pintaba de tonos cálidos el horizonte, el hombre y su sobrino salieron al jardín. Allí, en el silencio cómplice de la naturaleza, sellaron con un abrazo la certeza de que, a pesar de las cicatrices, habían encontrado en la honestidad el camino para reconstruir su vínculo.
Esa unión, forjada a través de la confrontación, el diálogo y el perdón, se erigía como un legado para las futuras generaciones, recordándoles que enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea, siempre abre la puerta a un renacer. Con cada paso que daban hacia la oscuridad de la noche, la casa se iluminaba por dentro, y el legado de la verdad se consolidaba como la herencia más valiosa, la capacidad de amar sin máscaras y de construir, a partir de los fragmentos del pasado, un mañana lleno de promesas y sinceridad.